El sabor a cobre me llenó la boca mientras veía las manos con manicura de mi hermana deslizarse por el pecho de mi prometido en la pantalla de mi teléfono. A 300 kilómetros de distancia, en esa estéril habitación de hotel, solo podía observar cómo Nena se acurrucaba junto a David, en nuestra sala, la misma sala donde ayer mismo me había dado un abrazo de despedida y me había prometido regar mis plantas mientras yo estuviera en la conferencia. «Vamos», susurró por el altavoz de mi teléfono con una voz empalagosa. «No necesitas saberlo. De todas formas, ella siempre era la aburrida». David levantó las manos a la defensiva. Su espalda se apretaba contra nuestra estantería. El pánico en sus ojos era visible incluso a través de la videollamada borrosa que estábamos teniendo cuando llegó sin avisar. «Me llamo Rachel. Tengo 29 años y soy desarrolladora de software. Esta es la historia de cómo descubrí la verdadera naturaleza de la niña de oro. Durante 27 años, vi a Nena arrebatarme todo lo que quería. 3 novios, 2 ofertas de trabajo e incontables momentos en los que mis padres prefirieron sus lágrimas a mi verdad. Pero David era diferente. Descubrió su encanto calculador desde el primer día, rechazó sus insinuaciones con educación y me apoyó fielmente en las reuniones familiares durante 2 años. Últimamente, Nena había ido demasiado lejos. Se presentó en nuestro apartamento mientras yo trabajaba hasta tarde y le envió un mensaje a David con el pretexto de planear mi sorpresa de cumpleaños. El mes pasado, le envió fotos suyas en lencería, alegando que, sin querer, estaban destinadas a otra persona. Cuando la confronté, se rió. Si de verdad lo quisiera, ya lo tendría, dijo, con esas conocidas lágrimas de cocodrilo ya formándose. Pero, sinceramente, Rachel, deberías estar agradecida de que alguien lo quiera. Ahora estaba viendo su último juego en directo. «No, para», se le quebró la voz a David mientras ella lo acorralaba. «Te lo he dicho un montón de veces. Rachel verá esto. Está al teléfono aquí mismo». La cabeza de Nena se giró bruscamente hacia mi teléfono, que estaba en la mesita de centro, y su máscara se desvaneció por un instante. Vi algo que nunca antes había visto, miedo genuino. Entonces su expresión adquirió algo más peligroso. Cálculo. Se abalanzó sobre mí y agarró la cara de David con ambas manos. Él la apartó. No con fuerza, solo lo justo para hacerle sitio. Pero Nena se tambaleó hacia atrás dramáticamente. Su cuerpo se estrelló contra nuestra mesa de cristal. El espantoso crujido resonó por el altavoz de mi teléfono mientras gritaba. «Me atacó». Se retorció entre los cristales rotos. «Rachel, tu novio acaba de atacarme». Me temblaban las manos al terminar la grabación que había empezado en cuanto apareció. 27 años de manipulación y por fin tenía pruebas. Tras terminar la llamada, reservé inmediatamente el siguiente vuelo a casa, con la mente dando vueltas por lo que acababa de vivir. Para cuando llegué a nuestro apartamento 6 horas después, las siguientes 72 horas se habían convertido en una obra maestra de disfunción familiar. La versión de Naya se había extendido como la pólvora. David le había insinuado algo, y cuando ella lo rechazó, la empujó brutalmente contra la mesa. Su muslo herido requirió 15 puntos de sutura, lo que se convirtió en evidencia de su relato. Mis padres cerraron filas en torno a su niña de oro con precisión militar. Papá amenazó a David con la aniquilación legal. Mamá llamó, llorando, rogándome que supiera la verdad sobre este hombre y volviera a casa, donde pertenezco. Mi familia tomó partido por las llamadas de Nena, entre lágrimas. Pero esta vez, yo tenía la mejor baza. Cuando la policía llegó a nuestro apartamento para arrestar a David, estaba lista. El video completo lo mostraba todo. El comportamiento depredador de Nena, los repetidos rechazos de David, el ataque que ella inició y el accidente causado por su propio dramatismo. El agente lo miró 2 veces antes de cerrar su cuaderno. «Señora, su hermana va a necesitar un abogado», me dijo. «Presentar denuncias falsas es un delito grave. Presentar la denuncia penal contra Nena fue solo el principio. David y yo usamos mis ahorros y un préstamo de mi cuenta de jubilación para contratar a un abogado que presentó demandas civiles por difamación, angustia emocional y agresión. Pero yo tenía planes más ambiciosos. Durante años, había observado cómo Nena destruía a la gente con mentiras, protegida por la devoción fiel de mis padres y la compasión que constantemente se ganaba en las redes sociales. Pero ahora tenía un documento de su verdadera identidad, y lo iba a aprovechar al máximo. Empecé con el chat grupal familiar. Todos los familiares que habían juzgado a David basándose en la historia de Nena recibieron una copia del video. Sin contexto, sin explicación,
Solo imágenes sin editar de su hija favorita intentando seducir a mi prometido, al ser rechazada, mintiendo sobre la agresión. El silencio que siguió fue ensordecedor. Después vinieron las pruebas en las redes sociales. Rebuscando en viejas copias de seguridad de teléfonos y almacenamiento en la nube, encontré capturas de pantalla de los mensajes de texto cada vez más desesperados de Nadaví durante el último año. Fotos que le había enviado. Mensajes de voz en los que se burlaba de mí y presumía de robarme a mis exnovios. Lo recopilé todo en una cronología que pintaba una imagen clara de acoso sistemático. Pero la verdadera genialidad fue el testimonio de mis ex. A través de amigos en común, contacté con Marcus y Jaque y resultó que las antiguas conquistas de la no habían participado voluntariamente. Marcus, mi novio de la universidad, admitió que ella había mentido sobre acostarse con él. Y cuando rechazó sus insinuaciones, ella difundió rumores que arruinaron su reputación. Jaque reveló que ella le había enviado las mismas fotos de lencería hace 2 años, alegando que la engañaba y animándolo a vengarse de mí. El patrón era inconfundible. Na era una depredadora que usaba la lealtad de su familia como escudo. Durante los siguientes 8 meses, mientras el caso avanzaba en el sistema legal, se convirtió en un fenómeno local. Na, acostumbrada a que la creyeran sin cuestionamientos, se derrumbó bajo el interrogatorio. Cuando la confrontaron con la evidencia del vídeo, afirmó que David la había obligado a tocarlo hipnotizándola con la mirada. La sala del tribunal se rió, pero el juez no. Le otorgó a David $50,000 en daños y perjuicios, que Nena debía pagar en cuotas mensuales. También fue sentenciada a restitución y a terapia involuntaria. El cargo de denuncia falsa le valió 12 meses de libertad condicional y 100 horas de servicio comunitario, ambos bajo estricta supervisión judicial. 3 semanas después del veredicto, la verdadera victoria llegó en la cena de cumpleaños de papá. Mis padres, que habían apoyado públicamente durante todo el juicio, ahora enfrentaban su propio ajuste de cuentas. Los familiares que habían visto el vídeo comenzaron a hacer preguntas incómodas. ¿Cuántas veces habían elegido las mentiras de Nena por encima de la verdad obvia? ¿A cuántas personas la habían ayudado a destruir? El ajuste de cuentas llegó durante el postre. Na, todavía dolida por su derrota legal, intentó una última vez suscitar compasión. Las lágrimas corrían por sus mejillas y pronunció un discurso sobre ser víctima de una conspiración. Como David había manipulado a todos en su contra. Hubo un silencio atónito en la mesa. Finalmente, mi abuela, de 83 años y cansada del drama interminable, habló. Nina, querida, todas hemos visto el vídeo varias veces. Le agarraste la cara a ese chico cuando te dijo que no. Luego mentiste durante meses. Quizás sea hora de que te responsabilices de tus actos en lugar de esperar que finjamos que no vimos lo que vimos. El colapso de Na fue espectacular. Gritó sobre favoritismo, sobre cómo todos siempre la odiaron, sobre cómo ella era la verdadera víctima de todo esto. Y luego exigió que mis padres eligieran entre ella y yo, la mentirosa y manipuladora de Rachel. Fue entonces cuando finalmente fue demasiado lejos. Papá la miró un buen rato y luego se volvió hacia mí. Creo, dijo en voz baja, que apoyamos a la hija equivocada. El cambio no fue inmediato ni completo. Mis padres aún luchaban por aceptar que su hija predilecta tenía profundos defectos, pero las mentiras de Na empezaban a agrietarse. Y en situaciones como estas, la verdad se impone. 2 meses después, Na se mudó al otro lado del país, alegando que necesitaba un nuevo comienzo, lejos de la dinámica familiar tóxica. Mis padres dejaron claro que, si bien siempre la querrían, ya no podían tolerar su comportamiento. Era bienvenida en las fiestas importantes y realmente cambiaba. Pero los días del apoyo familiar automático habían terminado. Nena no nos ha contactado desde la mudanza y mis padres se mantuvieron firmes en sus nuevos límites. Yo me quedé con el apartamento. 6 meses después de que concluyera el juicio, David y yo nos comprometimos en nuestra sala remodelada. Mis padres, humillados por su propia complicidad con el comportamiento de Na y tras meses de terapia familiar, pidieron permiso para asistir a la boda. Aceptamos, con el entendimiento de que nuestra futura relación se basaría en la honestidad y el respeto mutuo en lugar de una lealtad familiar ciega. La propuesta de matrimonio tuvo lugar frente a una estantería y una mesa de centro nuevas. David había esperado que la habitación volviera a sentirse como nuestro hogar, a que los recuerdos de ese terrible día se compensaran con otros mejores. «Te quiero», dijo, arrodillándose con voz firme y cálida. «Y me encanta que luches por lo que importa, incluso cuando da miedo, incluso cuando te cuesta algo».
Dije, sí, quiero entre lágrimas, muy diferentes a la actitud calculada de Nam. Eran reales, fruto de años de elegir la verdad por encima de la conveniencia, la evidencia por encima de la emoción. En nuestra boda, mi abuela, Nena, brindó. Hay gente, dijo, levantando su copa de champán, con voz orgullosa y dulce, que se pasa la vida siendo víctima de las mentiras de los demás. Pero Rachel, eligió escribir su propia verdad. Eso requiere valentía. Para la mayoría de nosotros, la silla vacía donde no podría haberse sentado nunca se sintió como una ausencia. Se sintió como libertad. He aprendido algo importante con todo esto. La lealtad familiar no debería implicar ignorar la evidencia que tienes delante de los ojos. El amor verdadero no requiere sacrificar la cordura para proteger la reputación de otra persona. Y a veces el mayor acto de amor es no permitirse estar rodeado de personas que te destruyen a ti y a todos los que te rodean. Na pasó toda su vida poniendo a prueba los límites que nuestros padres no habían establecido. Cuando finalmente me mantuve firme, se estrelló contra ellos como un cristal contra el hormigón. Las consecuencias fueron terribles y dolorosas, pero necesarias. Si alguien de tu familia se ha salido con la suya con un comportamiento inaceptable para otros, si te han dicho que mantuvieras la paz mientras veías cómo destruían a otros, si alguna vez te han hecho sentir loco por confiar en tus propios instintos, lo entiendo. La verdad suele salir a la luz cuando dejas de ayudar a otros a apartarla. Antes de irte, aquí tienes un pequeño extra por perseverar. Si eres como yo y disfrutas aprendiendo y desarrollándote, deberías probar los audiolibros. Tengo un contrato exclusivo con Audible. Tu primer mes es completamente gratis, lo que significa acceso a más de 500,000 títulos sin coste alguno para ti. Todos los detalles están en la descripción. No te lo pierdas.